Hola, ¿qué tal? Pocas cosas nos definen tanto como nuestro idioma, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde viene realmente? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de una de las familias de lenguas más importantes del mundo. Acompáñenme en este viaje desde la antigua Roma hasta el día de hoy para descubrir cómo una sola lengua dio vida a tantísimas otras. Muy bien, para empezar, hay que entender la escala de la que estamos hablando. Fíjense en este número, casi 950 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que habla una lengua romance hoy en día. O sea, no es solo un tema de historia antigua, es un fenómeno global, vivo, que nos conecta a todos. Y claro, ese número tan enorme se compone de varios idiomas muy conocidos. A la cabeza, con casi 600 millones de hablantes, está el español. Le siguen de cerca el francés y el portugués. Juntos, estos tres gigantes forman el corazón de la familia romance moderna. Seguro que al menos uno de ellos nos suena bastante familiar, ¿no? Y esto nos lleva a la gran pregunta. A ver, ¿de dónde salieron todos? ¿Cómo es posible que idiomas que a primera oída suenan tan diferentes como el francés, el rumano y el español, en realidad vengan del mismo lugar? Bueno, pues esa es precisamente la historia que vamos a descubrir hoy. Perfecto, vamos a la raíz de todo. Y aquí va una pista muy importante. El origen de estas lenguas es mucho más interesante de lo que la mayoría cree. ¿Por qué no? No estamos hablando del latín que seguro se imaginan por las películas o los libros de historia. Aquí está el punto clave de todo. Hay que pensar que no había un solo latín, sino dos. Por un lado, teníamos el latín clásico, el idioma formal, el de los libros, el del gobierno, súper rígido en sus reglas. Pero por otro lado, y este es el que nos importa, estaba el latín vulgar, el que se hablaba en la calle, el de los soldados, los comerciantes, la gente común y corriente. Un idioma vivo, flexible y que cambiaba todo el tiempo. Y ojo, es importantísimo aclarar esto. Cuando decimos vulgar, no nos referimos a algo grosero. La palabra viene del latín vulgus, que simplemente significa el pueblo. Así que el sermo plebeius era literalmente el habla de la gente. Esta fue la versión del latín que se esparció por todo el Imperio Romano, no en pergaminos, sino en la boca de millones de personas. Esa es la verdadera semilla de todas nuestras lenguas. Ahora, ¿cómo se dio esta separación? Pues no fue algo que pasara de un día para otro. Para nada. Fue un proceso lentísimo, de siglos. Imagínense, por cientos de años, diferentes dialectos de este latín de la calle fueron apareciendo en todo el imperio. Para los años 500 o 600, esas diferencias ya eran muy notorias, y para el año 800 ya era oficial. Las primeras lenguas romances habían nacido. Ahora sí, entremos a lo bueno. La gran fragmentación. Este es el corazón de la historia. Cómo las fuerzas de la historia y del propio lenguaje agarraron esa unidad de latín y la convirtieron en docenas de idiomas nuevos. Básicamente, hay cuatro grandes razones. La primera, y más obvia, se cayó el Imperio Romano. Con él se fueron la unidad política y las vías de comunicación. Segundo, el aislamiento. Las comunidades quedaron separadas y, lógicamente, cada una empezó a hablar a su manera. Tercero, la influencia de lo que ya había. Los idiomas locales, como los celtas o los íberos, dejaron su marquita en la pronunciación y en algunas palabras. Y cuarto, la influencia de los que llegaron después. Pueblos como los germanos y los eslavos trajeron sus propias palabras y sonidos. Y aquí tenemos una joya, de verdad, una ventana directa al pasado. Esta frasecita viene de un documento llamado el Appendix Probi. Era básicamente una lista de errores que un gramático del siglo III se dedicó a corregir. Él estaba muy preocupado por la pureza del latín. Lo increíble es que lo que él veía como errores, hoy sabemos que eran los primeros pasos de los idiomas que hablamos. Este error nos muestra el futuro naciendo justo ahí. El escritor insistía, se dice cálida, con la I. Pero la gente en la calle ya no la pronunciaba, simplemente decían calda. Estaban haciendo el idioma más práctico, más rápido. Es como ver la evolución en tiempo real. Y aquí vemos en qué acabó todo. Lo que en su momento fue un error se convirtió en la nueva regla. Ese cálida de latín se transformó en calda en italiano. Oculus se convirtió en ojo en español y tábula en tabla. Esas supuestas equivocaciones en realidad fueron el nacimiento de nuestras palabras de hoy. Bueno, ya vimos cómo se separaron las lenguas, pero ¿cómo las organizamos hoy? Pues resulta que este enorme árbol genealógico se puede dividir, a grandes rasgos, en dos ramas principales. Hay una línea divisoria clave para los lingüistas que se conoce como la línea La Spezia Rimini. Es una línea imaginaria que cruza el norte de Italia y es súper importante porque separa las lenguas romances occidentales de las orientales, y todo por una diferencia clave en cómo evolucionaron ciertos sonidos. Esta tabla lo explica a la perfección. Fíjense bien, en las lenguas del oeste, como el español, las consonantes sordas como la P, la T y la C
que estaban entre vocales se suavizaron, por eso capra se convirtió en cabra. En cambio, en las lenguas del este, como el italiano, esas consonantes se mantuvieron fuertes. Capra siguió siendo capra. Es una diferencia súper sutil, pero que se repiten en muchísimas palabras. Y este gráfico nos da un panorama de esas subfamilias. La más grande es la ibero-romance, donde están el español y el portugués. Luego viene la galo-romance, con el francés como su principal exponente. También está la italo-romance, obviamente con el italiano. Hacia el este tenemos la balco-romance, donde está el rumano. Y una muy especial y antigua, la insular, donde sobrevive el sardo. Y ahora, para terminar, cerramos el círculo. Ya vimos todo lo que las separa, pero ahora toca ver los lazos que, a pesar de todo, siguen ahí. Vamos a ver ese ADN compartido que grita a los cuatro vientos que todas vienen de la misma familia. Esta yo creo es la prueba más clara de todas. Simplemente escuchen cómo se cuenta hasta 5. A pesar de los acentos y las pronunciaciones, el parecido es increíble. 1, un, 1. 2, deux, deux. 3, trois, tres. Las palabras más básicas, las primeras que aprendemos, son las que más claramente delatan ese origen común. Es inconfundible. Al final la conclusión es bastante clara. Después de 2000 años de evolucionar por separado, de cruzar continentes y ver caer imperios, el lazo genético, ese ADN de Roma, sigue ahí, perfectamente visible en las palabras más esenciales. A pesar de toda su diversidad, todas estas lenguas llevan la misma sangre. Y para despedirnos, les dejo una pregunta para pensar. Si en 2000 años hemos visto todos estos cambios, ¿cómo creen que sonarán estas lenguas en otros 1000 años? ¿Se parecerán más entre sí o serán todavía más distintas? La única certeza es que la evolución del lenguaje nunca, pero nunca se detiene. Muchísimas gracias por habernos acompañado.